Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, bien, vamos a empezar una nueva unidad de esta materia, ¿sí? Nuestra tercera unidad, tercera de 4. Espero que les guste y que les resulte interesante. A ver. Bueno, les recuerdo que el hilo conductor de la materia es el estudio de la subjetividad, un poquito más específicamente el estudio de la formación de subjetividad. Ya hicimos eso desde el punto de vista de los estudios de género en la primera unidad. Luego lo hicimos desde el punto de vista de los estudios marxianos, del pensamiento marxiano, en la unidad 2, que terminó en la clase pasada, ¿no? Bourdieu fue nuestro último autor de la unidad 2. Hoy empezamos con la unidad 3. ¿Qué hacemos en la unidad 3? Vamos a estudiar la subjetividad y la formación de subjetividad desde el punto de vista nietzscheano y Foucaultiano. Desde el punto de vista nietzscheano y Foucaultiano. Les anoto esto. Ahí. Formación de subjetividad desde el punto de vista nietzscheano y Foucaultiano es el tópico de la unidad 3. ¿Por qué decimos nietzscheano y Foucaultiano? Porque vamos a estudiar dos autores en esta unidad. Uno de ellos, Friedrich Nietzsche. Yo no sé alemán, pero tengo entendido que se dice Friedrich Nietzsche. ¿Ok? Y el otro que vamos a estudiar es Michel Foucault. Los ponemos a los dos en una misma unidad porque tienen un pensamiento en muchos puntos similar. Similar no es la palabra adecuada. Emparentado, un pensamiento emparentado, ¿no? Particularmente Foucault, en muchas cosas que dice. En el texto que vamos a estudiar de Foucault, hay muchas cosas que siguen en la línea, van en la línea de lo que Nietzsche había dicho, ¿no? Entonces, este sería como el antecedente de Foucault. Entonces vamos a estudiar primero Nietzsche y luego Foucault, ¿sí? Los dos son pensadores de mucho peso, pero bueno, este viene a ser, digamos, como el abuelo filosófico de este, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya que estamos, anotamos las fechas de nacimiento y fallecimiento de cada uno. Nietzsche es alemán, nace en 1844 y fallece en 1900, o sea que es netamente un hombre del siglo XIX. Y Foucault es francés, nace en 1924 y fallece en 1986. Foucault. Bien. Esperen, entré en duda con la fecha de nacimiento y muerte de Foucault, con la de muerte sobre todo. Denme un segundito que me voy a fijar. Bueno, ahí está, hice enroque de dos números. No es que nace en el 24 y muere en el 86. Nace en el 26 y muere en el 84. Ahí está. Nace en 1926 y muere en 1984. Sepan disculparme. Bien. Ok, pero vamos primero con Nietzsche, ¿sí? Autor súper, o sea, Nietzsche es un autor de muchísimo peso en Occidente, muy influyente, al igual que Marx, es un autor un pensador que al leerlo, o sea, si vos lo leíste bien, ¿no? Y entendiste lo que dice, es como que no te vas a poder olvidar nunca de lo que dice. Te va a tocar en algún punto. Y bueno, y si no te toca, sos un extraterrestre, no sé. Así que bueno, vamos a tomar un texto de Nietzsche, nada más, tan fuerte es su pensamiento que con un solo artículo nos alcanza y ni siquiera vamos a estudiar el artículo completo. Este artículo o ensayo se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Para qué lo estoy anotando si acá tengo el texto? Qué nabo, perdón. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ahí está el título del texto. ¿Sí? ¿Ok? Bien.
Es un artículo escrito por Nietzsche en el año 1873. Y vamos a ver un poquito qué dice Nietzsche acá. Noten ustedes que yo al presentar estos dos autores dije, o sea, ¿qué adjetivo usé para nombrarlos? Autores, pensadores. Hay quienes los presentan como filósofos, pero es problemático presentarlos como filósofos. Al igual que es problemático presentarlo a Marx como filósofo. Es complicado, ya van a ver por qué. Nietzsche no hubiera estado de acuerdo en que se lo llamara filósofo, me parece a mí. Y Foucault tampoco. Así que ya van a ver por qué. Bueno, vamos con el texto. Van a ver que no... lejos está de tener las características clásicas de un texto en filosofía. A ver qué nos dice Nietzsche aquí. Oigan. Perdón porque rechina la mesa. Es vieja. Voy a tratar de moverme lo menos posible para que no rechine. Empiezo a leer. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En algún apartado rincón del universo centelleante... Epa, está arrancando de una manera que parece un texto de literatura, prácticamente. Parece que nos va a contar una historia, ¿no? Eras una vez en algún lugar del universo, en el cosmos, mucho tiempo atrás en una galaxia muy muy lejana, ¿no? O sea, es súper atípica la manera en que arranca. Es en cierto modo literario, pero aparte noten, acá hay una palabra que es para mí la más decisiva de este primer renglón. Universo. Universo. ¿No? Entonces, lo primero a lo que nos está... lo primero a lo que nos está llamando este pensador es a que nos situemos en la mirada del universo. Miremos las cosas desde el punto de vista del universo, desde el punto de vista del cosmos, ¿no? Centelleante quiere decir con centellas, o sea, brillos, el brillo de las estrellas, ¿no? Entonces, en algún apartado rincón, o sea, el universo es muy grande, tiene infinitos rincones. Bueno, en alguno de ellos, en uno lejano, en un rinconcito, en algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, porque el nuestro es uno, pero ¿cuántos hay? Innumerables, no sabemos cuántos. Lo seguimos contando el día de hoy. En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro quiere decir una estrella, hubo una vez un astro, bueno, estrella, cuerpo celeste, algún objeto del universo quiere decir un astro. Hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Epa. Alto. A ver. Primero, nos está pidiendo que nos situemos en la mirada del universo. Anotamos eso. Universo. El universo es muy amplio. Es muy amplio. Bueno, nos dice, de toda esa amplitud, de toda esa infinitud, ubican su mirada en un apartado rincón. ¿Se imaginan cuál es este apartado rincón? ¿Se están dando cuenta ya de cuál es este apartado rincón del universo? Un apartado rincón. Bueno, en un apartado rincón hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Atención acá, no dejen pasar esto, o sea, que no se les pase de largo, quiero decir. Es fuerte lo que está diciendo. Está diciendo que el conocimiento es un invento. Un invento. Normalmente la palabra invento lo usamos para un montón de cosas. Se inventó el mate, se inventó el fibrón, se inventó la mesa, pero en general a nadie se le ocurre decir que el conocimiento, el saber, es un invento. Es algo fabricado con un propósito. Porque todo invento se inventa con un propósito. Antes no existía, un día se lo inventa y se lo inventa para algo, para que sirva para algo. Este objeto para tomar mate, esto para escribir, la mesa para apoyar cosas, etc. Bueno, atención acá. El conocimiento, nos dice Nietzsche, es un invento.
Noten además que la palabra invento muchas veces tiene cierta connotación peyorativa, ¿no? Y me parece a mí que Nietzsche está queriendo darle un poquito esa connotación peyorativa. Entonces, el conocimiento es un invento, es como en el sentido de decir, es un cuento. No está diciendo que no existe el conocimiento, no está diciendo que no sirve para muchas cosas, pero es un invento, es un cuento, es un invento. Epa, ¿es un invento de quiénes? De animales inteligentes. Lo inventaron animales. ¿Quiénes serán estos animales? Inteligentes, sí, pero animales. Ok, miren lo que dice a continuación. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. El minuto en el que se inventó el conocimiento, el minuto en el que estos animales inteligentes, que obviamente venimos a ser nosotros, inventamos el conocimiento, fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Altanero quiere decir arrogante, ¿no? Ser arrogante, ser altanero es darse aires, creerse algo, creerse gran cosa. Y falaz quiere decir falso, trucho. Entonces, el minuto en el que se inventó el conocimiento fue el minuto más altanero y más falaz de la historia universal. Dice a continuación, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Entonces, fíjense cómo todo el tiempo nos está poniendo a nosotros, los seres humanos y a nuestros inventos, especialmente el conocimiento, en perspectiva. Nos quiere poner en perspectiva. ¿En qué perspectiva? La perspectiva del universo. Con su infinitud en el espacio y su infinitud en el tiempo, para atrás y para adelante. Entonces, dentro de esa infinitud, está bien, los científicos yo sé que discuten hoy en día si es infinito, no es infinito, etc. Pero eso no viene al caso ahora. El caso es, ¿qué lugar ocupamos nosotros en eso? Si quieren, tachen la palabra infinitud, pongan la palabra inmensidad. Decía, si quieren, tachen la palabra infinitud y pongan la palabra inmensidad, inmensidad inabarcable. En esa inmensidad inabarcable que es el universo. Inmensidad inabarcable en cuanto al espacio, porque es increíblemente grande el universo, y tiene inmensidad inabarcable en cuanto al tiempo, porque la duración de una vida humana, o la misma duración de la humanidad, es nada, es un parpadeo, si uno mira la antigüedad que tiene el universo y todo el tiempo más que va a seguir existiendo. Entonces, mirémonos en perspectiva. En eso es un minuto. En realidad es menos todavía. Pero si uno mira la historia del universo, la humanidad es un minuto en esa historia. Es, pum, pasó. Solo un minuto. Solo un minuto. Ven que Nietzsche no dice muchísimas cosas, pero sin el tecnicismo de otros filósofos. ¿No? La mayoría de ustedes fueron alumnos y alumnas míos en filosofía, en primer año. Y hemos trabajado con autores que tienen el nivel técnico de Descartes, por ejemplo, el nivel técnico de Aristóteles, ¿no es cierto? Bueno, acá no. Acá no es que no hay concepto, no sé si la palabra conceptos es... la palabra conceptos es problemática también, ya vamos a ver por qué. Pero volvamos al tema del tecnicismo. No tiene el tecnicismo que tienen otros filósofos, pero igualmente está diciendo muchas cosas. Por ejemplo, anotamos esto otro, solo un minuto. Solo un minuto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con poner al ser humano en perspectiva. Pongámonos en perspectiva, está diciendo él. Somos muy altaneros, sí, pero pongámonos en perspectiva. Bien. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. O sea, algún día, supongo yo, mi interpretación de esto,
la de Pablo Nieto, es que está hablando de la muerte del Sol. Algún día el Sol se va a helar, en realidad va a explotar, ¿no? Y cuando explote el Sol se termina la humanidad. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Entonces está diciendo, si alguien inventara un cuentito como este que yo acabo de decir, yo fíjense que acabo de inventar un cuentito. ¿Qué cuentito inventé? Dice Nietzsche. En algún lugar apartado, en algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Fin. Eso fue el cuentito. Eso es el cuento de la humanidad. La humanidad es eso. Si vos mirás a la humanidad en la perspectiva del universo, es eso. Ya está, terminó. ¡Pim! Acabó. Es eso. La humanidad es eso, desde el punto de vista del cosmos. Se acabó. Fin. Ya está. Bueno, entonces se está diciendo, alguien podría inventar un cuentito como este, ¿no? ¿Y qué impresión te transmite este cuentito? Que estos animales inteligentes se la creen mucho, pero no son nada. Y él está diciendo, bueno, es peor todavía. O sea, a ver, alguien podría inventar una fábula semejante. Una fábula es un cuento, ¿no? Entonces, alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo, no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso es que da lástima, cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Entonces, alto acá. Siguen apareciendo cosas. El intelecto humano. Bien, el intelecto humano. Les anticipo para cortar un poquito camino, que el intelecto humano es en general, es todo lo que Nietzsche llama el intelecto humano, viene a ser lo que nosotros llamamos la razón. Eso que estudiábamos en primer año cuando estudiábamos Descartes, y veíamos que Descartes decía que la razón es una capacidad específica del ser humano, que permite distinguir lo verdadero de lo falso, y que si lo usas bien te va a permitir lograr un montón de cosas. Bueno, eso es a lo que Nietzsche llama el intelecto humano. Pero Nietzsche lo que quiere hacer es justamente, en vez de, digamos, ensalzar el intelecto humano, en vez de ponerlo en un trono, que es lo que hace Descartes y tantos otros filósofos, ¿no? Su majestad de la razón, su majestad del intelecto humano, él lo que está queriendo hacer es ponerlo en perspectiva también. Entonces, pongamos en perspectiva la razón. ¿En qué perspectiva? En contexto, ¿no? Pongámoslo. ¿En qué contexto? En el contexto de la naturaleza. Vos pensá en la naturaleza. Y en medio de la naturaleza, colocáis el intelecto humano. Ya van a ver a qué está queriendo llegar con esto, ¿eh? Un poquitito de paciencia, ténganme por favor. Entonces, a mí, a Nietzsche, ¿no? Entonces, él lo que está queriendo decir es, vamos a notar la naturaleza también, que es otro término clave en Nietzsche. Y es un tópico, un tema que muchas veces los filósofos quieren evitar, y él está queriendo traerlo de vuelta ese tema, la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la situación del intelecto humano en la naturaleza? Escriban esta pregunta en sus cuadernos. ¿Cuál es la situación del intelecto humano en la naturaleza? ¿En qué situación se encuentra la razón en la naturaleza? ¿Qué está diciendo él acá? La razón, la verdad, la razón en la naturaleza, el intelecto humano en la naturaleza, está en un estado lastimoso, da lástima. Da lástima. Cuán sombrío, o sea, es como patética la razón en la naturaleza. Entonces, el estado en que se encuentra el intelecto humano en la naturaleza es lastimoso, sombrío, caduco, estéril, arbitrario. Es una cosa realmente que da lástima. No es nada en la naturaleza, el intelecto humano, la razón. Por eso él dice, es tan poco.
El intelecto humano es tan poca cosa en la naturaleza, en el universo, en el cosmos. Porque naturaleza, universo y cosmos vienen a ser más o menos lo mismo en este autor. Entonces, si uno pone al intelecto humano en perspectiva, ¿y qué quiere decir ponerlo en perspectiva? Quiere decir ver qué representa en el cosmos, el universo, la naturaleza, qué representa el intelecto humano en el cosmos, el universo, la naturaleza. La verdad es que no representa nada. Es una basofia, digamos. Da lástima realmente. Es muy poca cosa en el universo, el intelecto humano. La razón del ser humano es muy poca cosa en el universo. Porque el universo es inmenso en todo sentido, ¿no? Entonces, por eso él dice, si yo quisiera expresar, ilustrar, dice él, ¿no? Más arriba, ilustrar quiere decir como mostrar, ejemplificar, expresar. Si yo quisiera expresar con un cuento, con una fábula, cuán patético, o sea, cuán quiere decir que la palabra cuán, a ver, es como si yo te digo, si yo te quiero expresar cuán importante fue la figura de Borges en la literatura argentina, estaría toda la tarde hablando, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero expresar cuán grave es el daño que causa, no sé, cuán grave es el daño que causa la industria del petróleo al medio ambiente, no me alcanzaría la tarde para explicártelo. Es como decir, ¿qué tan grande, no? Eso quiere decir cuán. Entonces, él está diciendo, si yo quisiera expresar, ¿no? Cuán lastimoso, cuán patético. Bueno, la industria del petróleo sola no es que contamine el medio ambiente, lo que contamina es quemar derivados de petróleo, ¿no? Quemar derivados de petróleo, eso sí, eso arruina el medio ambiente. Vuelvo. Decía, entonces él dice, si yo quisiera expresar con un cuentito, con una fábula, cuán lastimoso, cuán patético, cuán insignificante es la razón humana se me cortó, justo cuando estaba por redondear lo que decía. Si yo quisiera expresar con un cuentito cuán insignificante es la razón humana en comparación con el universo, ese cuentito que leí se queda corto. Es mucho más insignificante todavía el intelecto humano. Noten que igual hablamos de dos cosas ya. Hablamos del intelecto humano y hablamos del conocimiento, ¿no? Las dos cosas son insignificantes, patéticas y no son nada en el universo. La diferencia estaría en que el conocimiento es un producto del intelecto. El intelecto produce conocimiento. ¿Sí? Sirve para producir conocimiento. Sirve para otras cosas también. Ya esperen a que avancemos con el texto. Pero digamos, en principio, si uno quiere establecer la relación entre intelecto y conocimiento, el conocimiento es producto del intelecto. Las dos cosas son insignificantes comparadas con el universo. Son insignificantes si el ser humano se piensa que son wow, pero son insignificantes. Bien, seguimos. Entonces, el intelecto humano es insignificante en la naturaleza, el cosmos, el universo, insignificante, lastimoso, da lástima, es una basofia, no existe. No existe en el sentido vulgar de la palabra, ¿no? No tiene peso, no tiene importancia. Hubo eternidades, o sea, espacios de tiempo muy grandes, en las que no existía. ¿En las que no existía qué? El intelecto humano, y tampoco el ser humano. Y es verdad, digamos. Hoy en día, o sea, nunca sabemos a ciencia cierta cuál es la edad del universo, pero sabemos que fácilmente sobrepasa los 20.000 millones de años más o menos, ¿no? Y el ser humano, desde el momento en que se desprendió evolutivamente de los monos, tiene como mucho 1.000.000 de años, pero 1.000.000 de años desde que existen los famosos Homo erectus, Australopithecus, etc., ¿no? La civilización
el ser humano como ser civilizado tiene 10.000 años de antigüedad, no más que eso. O sea, nada. Antes de eso, ¿qué había? O sea, el universo, cuando el ser humano aterriza en el universo, empieza a existir con su intelecto, ¿no? Con la razón. ¿Qué edad tiene el universo a esa altura? El universo ya es viejísimo. Ya pasaron incontables cosas antes de eso. Entonces, digamos, el ser humano es alguien que llegó muy, muy, muy tarde a la fiesta, por así decirlo. No sé si la palabra fiesta es la adecuada, pero se piensa como que bueno, acá estoy yo, y en realidad vos, ser humano, sos alguien que cayó ahí mucho más tarde desde que arrancó todo, desde que arrancó el universo, la existencia del universo. Entonces, hubo eternidades en las que no existía el intelecto humano. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo, habrá que ver si acá sí se refiere al fin del planeta Tierra o al fin del universo, pero el punto es, hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo, para él, ¿a quién se referirá acá? Para él no habrá sucedido nada, puesto que parece intelecto. Bueno, vamos a dejarlo. Puede referirse a más de una cosa. Vamos a dejarlo sin definir esto. Este pedacito. Para él, ¿a quién se refiere con para él? Yo prefiero dejarlo sin definir. Porque se lo puede tomar en el sentido de que está hablando del universo, ¿no? De que cuando se termine la especie humana, para el universo no habrá pasado nada, para el universo habrá sido un instante. Como también podría pensarse que se está refiriendo al intelecto humano. No lo vamos a definir, y seguimos leyendo. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo para él, para él no habrá sucedido nada. Puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior. Ulterior quiere decir posterior, ¿no? Lo ulterior es lo que viene después. Entonces, para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Bueno, digamos, básicamente acá lo que está haciendo es como está haciendo como una declaración de principios antimetafísica. Ustedes recordarán la diferencia entre física y metafísica que vimos en filosofía y que repasamos al principio de esta materia, ¿no? Entonces, lo físico es lo que pertenece al ámbito material y lo metafísico es lo que está más allá del ámbito material. Nietzsche es un autor fuertemente antimetafísico, ¿no? Es muy fuertemente antimetafísico. Entonces está como queriendo tachar la posibilidad de una vida posterior. Por ahora quedémonos con esto, diría yo. Puesto que para ese intelecto, o sea, para nuestra razón, no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. O sea que el intelecto no es algo que nos conecte con el plano metafísico. Pienso yo que también que está queriendo decir eso, ¿no? Si uno lee Descartes, por ejemplo, lo que busca mostrarte Descartes es que el intelecto te permite lograr cosas que los sentidos solos no pueden lograr, ¿no? El intelecto puede captar cosas del ámbito metafísico, puede captar ideas. Esto ya está en Platón también, más vale, ¿no? Pero bueno, está como queriendo decir eso. El intelecto, o sea, tachen la parte metafísica. El intelecto no sirve para captar nada metafísico, ni sirve para el más allá, porque no tiene que ver con eso. Bueno, no es sino humano. No es sino humano quiere decir es humano, el intelecto. No es sino humano, y solamente su poseedor, y atención a lo que dice acá, y solamente su poseedor, o sea, el poseedor del intelecto, y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Los goznes son como los goznes de una puerta, ¿no? Donde está articulada la puerta para girar. Entonces, solamente su poseedor y creador. Recuerden que el intelecto es un invento, es algo creado, inventado. ¿Por quién? Por el ser humano. Entonces, el ser humano es el poseedor y el creador del intelecto. Entonces, el intelecto está diciendo, no es gran cosa, no te conecta con el ámbito metafísico,
no te permite conectarte con el más allá, ni ganarte el más allá, porque no existe el más allá. Entonces solamente el poseedor y creador del intelecto es capaz de tomarlo tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Solamente aquel que lo inventó puede ser, digamos, tan tonto para creer que la razón, el intelecto, es el eje del universo. Porque bueno, cuando uno mira el discurso de los filósofos, como Descartes, por ejemplo, Platón también, pareciera que el universo entero gira en torno a la razón, que la razón es el eje del universo, que la razón es lo más grande que existe y que existirá jamás, ¿no? Entonces está diciendo, qué patética es esa manera de pensar. Eso es lo que está diciendo Nietzsche. Entonces, si yo soy un inventor e invento algo y pienso, después de inventarlo, pienso, y el universo entero gira alrededor de este invento mío, cualquiera se me reiría. Bueno, ¿y por qué nadie se ríe sobre la razón? Hagamos eso mismo con la razón, porque la razón es un invento humano. Y es muy patético pensar que el universo entero gira en torno a la razón. Es patetiquísimo. Y es algo que los filósofos hacen todo el tiempo. Mire lo que dice acá, es tremendo lo que dice. Releo la oración de recién. El intelecto no es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero, si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese mismo pathos. Pathos quiere decir emoción, ¿no? Y se siente el centro volante de este mundo, ¿no? Porque volante, piensen que un volante, todo volante tiene un centro. Entonces todo gira en un volante excepto el centro está quieto. Entonces, por eso usa la metáfora del volante. Nosotros nos pensamos que la razón es el centro del volante del universo, ¿no? Todo gira y lo que está en el centro es la razón. Entonces está diciendo, bueno, esperen, solamente el que posee la razón puede darle tanta importancia, estúpidamente tanta importancia para creer que es lo más grande del universo. Si uno hablara con la mosca no tiene uso de razón, no tiene la razón, no cuenta con la razón, pero ¿qué tiene? Alitas para volar. Si uno pudiera comunicarse con la mosca, si uno pudiera comunicarse con la mosca, veríamos que la mosca piensa lo mismo. Pensaría que, así como el ser humano piensa, como yo uso la razón, soy lo más grosso que hay del universo, tengo el arma número uno del planeta, del universo, la mosca pensaría lo mismo si pudiéramos hablar con ella. Nos daríamos cuenta que ella piensa, yo con mis alas, que vuelo por todos lados, soy lo más grande que hay en el universo entero. Entonces, lo que hace la mosca con sus alitas es lo que hacemos nosotros con la razón. Nos creemos gran cosa por tener eso. Y si uno mira las cosas desde el punto de vista de la mosca, realmente parece que todo gira alrededor de ella. Y no se da cuenta de que es una pobre mosca nada más. Es chiquita, es insignificante, y su vida dura esto. Su existencia no dura nada. Y lo mismo pasa con el ser humano. Démonos cuenta de eso. Eso es lo que está diciendo Nietzsche. Bueno, avanzamos un poquito más y después cortamos. Nada hay en la naturaleza, por despreciable e insignificante que sea, que al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, nada hay en la naturaleza, por despreciable e insignificante que sea, que el más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un odre. Lo que está queriendo decir es que cuando el conocimiento se aplica a un objeto, ¿no?, parece que ese objeto fuese más importante que lo que realmente es. Como que cuando el conocimiento se aplica a una cosa, cuando el ser humano busca crear saber sobre algo, hace parecer a ese algo más trascendente, más importante, más grande que lo que realmente es. Sigo. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda, esto es como decir cualquier hijo de vecino,
¿no? Del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, cualquiera quiere tener admiradores, ¿quién no quiere? Del mismo modo que atención a lo que dice ahora, del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos. Epa. El filósofo es el más soberbio de los hombres. ¿Por qué? Porque él cree que es... Primero, el ser humano piensa que la razón... El ser humano creó la razón, inventó la razón. Con la razón que produce conocimiento. Ok. Inventó esta maquinita. Esta maquinita que produce conocimiento. Es como si te digo, inventaste la pasta linda. ¿Y qué hace con la pasta linda? Tallarines. Bueno, otro invento diferente, el conocimiento. Perdón, la razón. Le das así como la pasta linda y ¿qué produce? Conocimiento. Ahora, el que inventó la pasta linda no se le cruza por la cabeza pensar, hey, yo como inventé esto tengo en mis manos el arma más poderosa del universo y yo soy el más grande que hay. Bueno, y sin embargo, con la razón sí le pasa eso al ser humano. Tiene esa actitud ridícula, estúpida, absurda. ¿No? Entonces, primero tenemos la razón como invento del ser humano, el conocimiento como producto de la razón y la actitud soberbia del ser humano frente a algo que es insignificante, tan insignificante como él, porque en el universo ni el ser humano, ni la razón, ni el conocimiento son nada, son nada, duran lo que un pedo en una mano desde el punto de vista del universo. En cuanto al tiempo, duran lo que un pedo en una mano, y en cuanto al espacio, tienen un tamaño absolutamente insignificante, somos nada, no llegamos a ser un grano de arena en una playa, nada, somos todavía menos que eso, ¿no es cierto? Bien. Ahora está atacando específicamente a los filósofos. Y está diciendo que son los más soberbios de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque son los que se consideran a sí mismos expertos en ese invento, la razón. El filósofo se considera experto en la razón. Aparte de que no lo considera un invento, lo considera una cosa re guau, sagrada, etc., ¿no? Entonces, el filósofo se considera experto en la razón. Por esa razón es el más soberbio de todos los seres humanos. ¿Y qué quiere el filósofo? Quiere lo mismo que cualquier hijo de vecino. Tener sus admiradores, tener su fan club, tener sus seguidores en Instagram, tener sus... eso, ¿no? Quiere que retuiteen lo que dice. Estoy diciendo esto con metáforas, no estoy queriendo ir con esto al punto específico de si hay filósofos que tienen Twitter o... No, lo estoy usando como metáforas, ¿no? ¿Qué quiere toda persona que se abre un Twitter? Que retuiteen lo que dice. ¿Qué quiere toda persona que se abre un Instagram? Tener seguidores, el que se abre un Facebook, que compartan sus historias y tener más y más seguidores y más likes, ser admirado y querido por todo el mundo y una cosa... Bueno, ¿y el filósofo? Digo, ¿quién quiere eso? Todo el mundo, cualquier hijo de vecino. Y el filósofo también. En eso es como cualquier hijo de vecino. No nos engañemos. Y encima es un filósofo de mierda. ¿Por qué? Un filósofo de mierda. Un soberbio de mierda, perdón. ¿Por qué? Porque se considera experto en algo que en realidad es insignificante, pero él te vende que es lo mejor que hay. La razón, el intelecto humano. ¿No es cierto? Y mira lo que dice, entonces vuelvo. Del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador, quiere tener likes, el más soberbio de los hombres, el filósofo, que también quiere tener likes, está completamente convencido de que, desde todas partes, los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos. Entonces es tan patético el filósofo, soberbio y patético, que se piensa que, digamos, yo, ¿no? O sea, la razón es lo más grande que hay en el universo y yo soy experto en la razón. Entonces yo con la razón voy a aprender la verdad del universo, la verdad sobre todas las cosas. Ojo, acá estoy yo, el filósofo, pensando. Quieto todo el mundo. Quédense quietos que acá el filósofo está pensando y usando la razón. Así que, tranquilo, quieto todo el mundo. Está ocurriendo algo muy importante. Un filósofo está usando la razón y buscando la verdad sobre el universo, la vida, el alma, Dios y todo. Qué patético, dice Nietzsche. Se comporta como si desde todas partes del universo lo estuviesen mirando con un telescopio, ¿no? Me toqué un ojo. Como si estuviesen mirando con un telescopio. Como si en el planeta
Alfa 24 hubiese alienígenas, así con un telescopio diciendo, che, boludo, mirá, boludo, un filósofo, está pensando ahí el filósofo, vení, 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 no te lo pierdas. Así se comporta el filósofo. Como si en otro planeta, Beta 43, también hubiera otros alienígenas diciendo, che, che, vengan, vengan, vengan. Lo están mirando con un telescopio, ¿no? Como diciendo, qué groso lo que está pasando ahora, el filósofo está pensando, está escribiendo un nuevo libro, está diciendo pienso, luego existo. Está diciendo la entidad primaria es más importante que la entidad secundaria. Está diciendo, no sé, la idea es más importante que la cosa, como diría Platón, qué sé yo, no sé. Estoy tirando cosas, ¿no? Bueno, esta es la actitud del filósofo, dice él. Se cree tan grande que se comporta como si desde todos los lugares del universo lo estuviesen mirando con un telescopio a él, que es una mierdita más. ¿No es cierto? Esto es lo que está diciendo. Todos los filósofos a los que nombré los admiro. Yo, Pablo Nieto. Platón es lo más grande que hay. Y a Descartes lo admiro también, y a Aristóteles también, a todos los admiro. No es que dije esto para tirarlos abajo. Dije esto para que entiendan cómo Nietzsche ve el asunto, ¿no? Ven que es un filósofo que realmente vale la pena. Mirad, vayan entendiendo de paso por qué él no se llamaría a sí mismo filósofo. Porque si él se llamara a sí mismo filósofo, se estaría poniendo a sí mismo en ese club. Y él lo que está queriendo hacer es sacarle la careta a ese club, ¿no? Y decir, ustedes lo que quieren es lo mismo que cualquier gil de la esquina. Lo que quieren son likes, retweets. Quieren eso. Quieren sentirse grosos. Son lo mismo que cualquier otro. Son igual de vulgares que cualquier persona, ¿no? Y encima más soberbios. Porque el hijo de vecino por lo menos quiere likes mostrando, no sé, lo bien que juega la pelota, mostrando lo bien que canta, mostrando, vos te crees, mostrando otra habilidad, qué sé yo, mostrando lo bien que dibuja, vos te crees superior a todos ellos, porque te crees el maestro de la razón. Y en el fondo sos igual de vulgar que ellos, pero lo tapás todo eso con una fachada que es absolutamente patética. Así que acá vengo yo a sacarte la careta. Filósofos, todos. Ven que estamos haciendo también hermenéutica. Decía, ven que estamos haciendo también hermenéutica de la sospecha, ¿no? ¿De qué está sospechando Nietzsche? El ser humano en general puede ser, pero está sospechando de la verdad, de la filosofía, de la supuesta búsqueda de la verdad. Ya vamos a hablar de esto también, viene un poquito más adelante, ¿no? Y repito, entiéndanme por qué no corresponde, en verdad, llamarlo a Nietzsche filósofo, porque él no se hubiera llamado así, por lo menos en primera instancia. Después, si hacemos toda una reflexión y generamos todo un fundamento de por qué lo podemos llamar filósofo a pesar de todo, es otra cosa. Pero por lo menos en principio, entiéndanme que él no se pondría, no sé, si él tuviera el carnet que dice Club de los Filósofos, él lo prendería fuego, o lo rechaza, no lo quiere. ¿Por qué? Porque para él ser filósofo es ser todo esto. Entonces, si él dice todo esto, si él les quiere sacar la careta a los filósofos, es evidentemente porque él está queriendo tomar distancia de ellos y decir, yo no soy eso, ¿no? Bueno, la vez que viene seguimos con otro video de Nietzsche, ¿sí? Bueno, nos vemos, cuídense mucho. Chao.